Ustedes cantaron conmigo las canciones que cantamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cantaron? Bastante me acompañaron, cantaron, sí. Hoy elegí canciones. El otro, porque ese no tiene batería. Ah, este está sin batería también. A ver ahora. Hola. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Me van a escuchar? Miren que ando medio mal de la garganta, me tienen que escuchar a fuerza. Van a tener que prestar atención, así van a estar bien atentos. Les estaba diciendo que cada uno de nosotros experimenta cosas diferentes, ¿verdad? Pero yo tomé la decisión hoy de seleccionar canciones que mencionaran al Señor Jesús. Y para exaltarle de una manera especial. ¿Qué piensan ustedes de Jesús? ¿Es importante Jesús? Sí. Ajá, tengo el apoyo. Es importante Jesús. ¿Muy importante o medianamente importante? Es lo más importante. Resulta que nosotros tenemos toda una variedad de importancia de las cosas en nuestra vida. Hay algunos de ustedes para quienes es muy importante la Coca-Cola. Y hay otros para quienes no es tan importante y hay otros para quienes no importa en absoluto. ¿Es así? Pasa un poco con cada una de las cosas que nosotros vivimos o experimentamos. Tenemos un rango de importancia, inclusive esto vale para las personas a nuestro alrededor. Hay personas que son mucho más importantes para nosotros que otras, ¿verdad? Hay algunas que tendrían que ser, pero tenemos diferentes medidas. En este sentido, nosotros tenemos que llegar a entender personalmente, cada uno de nosotros, cuál es la medida de la importancia de Jesús en nuestras vidas. Y para eso vamos a ubicarnos un poco cronológicamente. ¿Ustedes saben qué día es hoy? Domingo de Ramos. Es el cumpleaños de mi esposa. ¿Me tienen que responder eso? Domingo 13 de abril, pero en este caso ha coincidido, miren, el cumpleaños de ella, los cumpleaños no siempre caen en domingo, ¿verdad? Que podamos celebrarlos justo en el momento del culto. Y Domingo de Ramos, justamente en este caso. Ustedes saben que hay congregaciones que para este momento proveen ramas y hacemos toda la celebración de las ramas y todo eso. ¿Ustedes saben qué es lo que se recuerda en este día? La entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Cómo la dejan contestar, Solita? ¿Y eso qué es la de cumpleaños? ¿Sí? Claro, para que deslumbre. Pero sí, justamente es el momento de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Hoy vamos a tratar de recordar particularmente ese evento. Ustedes saben que, ya les he dicho varias veces, en la Biblia hay 4 evangelios, 4 biografías de Jesús. Y esos evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esa parte de los libros de la Biblia ya lo tenemos y en orden. Me lo han dicho en orden y todo. Ustedes saben que como sucede con tantas cosas, cuando uno le pregunta a diferentes personas con respecto a un evento dado, cada uno va a tener su propia óptica y por eso tenemos los 4 evangelios para tener la óptica de diferentes personas. Hoy vamos a mirar esto por la óptica de uno de los evangelistas. Y es interesante porque no todos los eventos del ministerio y la vida de Jesús en la tierra aparecen en los 4 evangelios. Cada uno cuenta lo que le impactó más o lo que quiso compartir en ese momento. Y eso también enriquece porque unos cuentan una cosa y otros cuentan otra. En este caso, este evento está en los 4 evangelios. Y eso hace llamativo el evento, como que
que es algo que merece ser recordado porque estos evangelistas, en su experiencia, consideraron tan importante este evento como para compartirlo. En este caso, vamos a leer en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 12, desde el versículo 12 en adelante. Juan, capítulo 12, versículos 12 en adelante. Dice así: el siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ves que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Este es el relato de Juan con respecto a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Podríamos decir tal vez un domingo como hoy. En el calendario lo recordamos así, y ustedes saben que el próximo domingo es Pascua y que el próximo domingo lo que celebramos particularmente es la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, estamos ubicados cronológicamente unos pocos días antes de la cruz. Jesús está entrando en Jerusalén y miren qué impactante el cambio. Parte de la misma multitud que lo recibe a Jesús con celebración, con hosanas, con bendito el que viene en el nombre del Señor, pocos días después, delante de Poncio Pilato, iban a gritar: ¡crucifícale! ¿Son variantes las multitudes? ¿Cambia la gente? Hay veces que nosotros, incluso como parte de la multitud, cambiamos de acuerdo a cómo se está moviendo el resto de la gente. Y parte de eso ocurrió con alguna de estas personas. Pero en aquel día, Jesús llega a la ciudad de Jerusalén. Y Juan tiene la delicadeza de recordarnos que Jesús había resucitado a Lázaro. Ese fue uno de los milagros, no fue el único milagro que Jesús hizo y no fue la única persona a la que resucitó. Pero aquel milagro ocurrido en Betania, que no quedaba lejos de Jerusalén, había impactado profundamente la vida de muchos y los testigos habían contado acerca del milagro y entonces era como que había un impacto. Cuando Jesús llega a Jerusalén para celebrar la Pascua, era el tiempo de la Pascua, entonces sucedía que la Pascua era una celebración del pueblo judío que todos los años se presentaban delante de Dios para celebrar su reconciliación con Él, para sacrificar corderos, para pedir perdón por sus pecados. Entonces celebraban la Pascua y lo habían hecho por muchos años. Entonces muchos viajaban de todas partes del país a Jerusalén para celebrar la Pascua juntos. Entonces, en aquel momento la ciudad de Jerusalén estaba llena de gente, llena de turistas, podemos decirlo así. Gente, no solamente los habitantes habituales de la ciudad, sino que había muchísimos más. Y en ese contexto,
es que se produce esta situación. Y Jesús tiene esta entrada triunfal en la que la gente lo aclama. Ahora, yo les quiero recordar esto. Ninguna cosa en la vida ocurre por simple coincidencia. Inclusive el momento en el que ocurren las cosas no es casualidad. Presta atención a esto, porque en las cosas que has pasado en tu vida, todo ha tenido su momento exacto. No fuiste papá o mamá en un momento al azar, fue un momento exacto. No conociste a aquella persona en un momento X. Hay alguien que lleva el calendario y que sabe. Y en cuanto a la venida de Jesucristo, y en cuanto a este momento en que Jesucristo es recibido con aplausos, e incluso en cuanto al momento siguiente, cuando Jesús iba a ser rechazado, todo estaba ya planificado, no fue casualidad. Aunque muchas veces los protagonistas no se daban cuenta que estaban cumpliendo con aquello que había sido preparado de antemano. Entonces, eso es algo que debemos prestar atención. Este momento en el que Jesús viene a Jerusalén, en el que Él empieza a recorrer las calles de Jerusalén y que la gente lo recibe de esa manera, es un momento que estaba preparado y Jesús lo sabía. ¿Se acuerdan que recordamos la oración de Jesús un poco más adelante? Y Jesús le dice al Padre: Padre, la hora ha llegado. Y Jesús sabía perfectamente. Jesús podía mirar alrededor y podía saber cuáles que lo estaban exaltando en aquel momento, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, y que pocos días después iban a estar pidiendo su crucifixión. Porque el Señor conoce los corazones de todos. Pero tengamos en cuenta esto. El resto de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos cuentan que Jesús, cuando iba a llegar a Jerusalén, le dijo a dos de los discípulos: muchachos, entren en la ciudad antes que nosotros y van a encontrar en una esquina que hay una asna con un hijito, un burrito que nunca ha montado nadie. Vayan y tráiganmelos. Y si alguien les dice: ¿por qué se llevan los burritos? Porque claro, eran ajenos, ¿verdad? Le dicen: el Señor los necesita y luego los va a devolver. Jesús no venía de otra parte. Jesús no estaba dentro de la ciudad. ¿Cómo saber dónde hay un asnito y su mamá asna paraditos ahí? Bueno, fueron los discípulos, se encontraron tal como dijeron como el Señor le dijo. Vinieron con los asnos. Jesús montó aquel asno que nunca había sido montado antes, y montado en aquel asno entró a Jerusalén y recibió este recibimiento. Además, es bastante interesante porque en el momento de entrar, mientras Jesús venía en el asno, fueron primero los discípulos que se sintieron como emocionados y empezaron a exaltarle: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana quiere decir Dios salva. Y fue así que lo recibieron, y las multitudes, la gente alrededor, se unió en aquella celebración y echaron sus mantos y echaban ramas delante de su camino, y fue así que Jesús entró allí. Ahora, yo he encontrado que este evento justamente puede tener la cualidad de mostrarnos a nosotros las diferentes reacciones que pueden haber con respecto a Jesús en un mismo momento, y pueden ayudarnos a que nosotros personalmente nos ubiquemos para saber dónde estamos con respecto a Jesús. Déjenme empezar a analizar la historia desde atrás, desde el final prácticamente. Voy a empezar por los opositores, los fariseos. Entre las reacciones que nosotros encontramos a aquella llegada de Jesús a Jerusalén
de entre las reacciones que encontramos con respecto a la persona de Jesús, vamos a encontrar gente que se opone. En aquel momento fueron los fariseos. En este tiempo hay opositores también. Ustedes saben que hay gente que piensa que Jesús es un producto de la imaginación, que ni siquiera históricamente ocurrió, que hay gente que lo rechaza completamente, que dice que es todo eso basura de la religión, etcétera, etcétera. Hoy en día hay opositores. Yo supongo que ninguno de ustedes es un opositor porque están aquí, porque vinimos a tener este momento de acercarnos a Dios. Pero en este pasaje dice el versículo 19 de Juan 12, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. ¿Qué quiere decir esto? Están hablando entre sí estos señores. Estos señores eran los defensores de la religión judía, los que conocían todo lo conocido de la Biblia, los que conocían las profecías. Ahora, ven a Jesús, ven la reacción de la gente de la ciudad ante Jesús y dicen, mire, o sea, yo le pongo, está escrito ahí, no tiene emoción la lectura, yo le pongo la interpretación de cómo lo habrán dicho. Pero se me hace que debe haber sido así. Los fariseos dijeron entre sí, ya veis, no conseguís nada. O sea, no están consiguiendo que la gente se aleje de Jesús. El mundo se va tras él. Aquellos señores que dijeron eso no sabían cuánto el mundo iba a ser transformado por medio de Jesús. Aquellos señores no sabían que mi vida iba a ser transformada por medio de Jesús y la tuya. Entonces, siempre van a haber opositores. ¿Eran personas que nunca habían escuchado las profecías? No, al revés. ¿Eran personas que no habían visto a Jesús o que no habían escuchado de sus milagros o de sus enseñanzas? No era el caso. Pero yo les quiero recordar a lo largo de esta explicación la lectura que recibimos hoy. Jesús había contado esta parábola del sembrador. Dice Mateo 13, 3 y 4. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo que aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Así que Jesús cuenta la parábola, y en su parábola la semilla cae, la primera semilla cae junto al camino, y vienen las aves y se la comen. O sea, ¿cuántas plantas crecieron como resultado de aquella semilla? Ninguna. Las aves se la comieron, dice. Y cuando Jesús explica la parábola, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Oye la palabra del reino y no la termina de entender. A mí se me ocurre que aquellos fariseos tenían ese problema. Habían escuchado la palabra del reino. Incluso habían analizado y tenían escritos en los que interpretaban la palabra del reino, pero no la habían entendido correctamente. En este pasaje se nos cuenta de que aquello de que Jesús entraba montado en un burrito en Jerusalén era el cumplimiento de una profecía que había sido pronunciada por Zacarías muchos años antes. He aquí tu rey viene montado en un asno. Eso había sido profetizado muchos años antes. Jesús estaba cumpliendo la profecía. Los doctores de la ley no lo entendían. Cuando uno oye la palabra y no la entiende, el enemigo viene y roba lo que fue sembrado en su corazón, lo arrebata. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. O sea, no nos tenemos que conformar con escuchar la palabra.
No nos tenemos que conformar con tener una idea. Nosotros necesitamos profundizar y es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar y es parte de nuestra relación con Dios, acercarnos a Él y decirle: Padre, yo no me quiero quedar solamente con haber escuchado, ayúdame a entender mejor. Este tiene que ser tu trato con Dios. Entonces, primero tenemos los opositores, y yo cuento con que ninguno de ustedes son opositores. Bueno, muy bien. Ahora, el segundo grupo de los que aparecen en este relato son las multitudes. Y como tantas veces, las multitudes están allí como preguntándose: ¿y yo qué hago aquí? ¿No les ha pasado alguna vez que justamente estaban en un determinado lugar y llegaron a una calle y encontraron que había mucha gente y había como una feria, una pulga, era algo muy especial y ustedes no sabían nada? Sí. ¿Y este evento? Yo no sabía. Es como, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, la multitud de la historia era más o menos como que estaba allí y participaron y gritaron, pusieron sus mantos, pero ¿realmente tenía algún significado para ellos aquello? Dice Juan 12, 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¡Wow! ¡Qué alabanza cantaron! ¡Qué importante lo que dijeron! Ahora, todos los que integraban aquella multitud eran discípulos de Jesús. Como decíamos hace un rato, parte de la misma multitud pidió su crucifixión pocos días después. Fueron variables. En aquel momento, por diferentes razones, ellos celebraron la llegada de Jesús y lo hicieron de una manera muy especial y lo recibieron como no se recibe a nadie en una ciudad. Lo recibieron de una manera tan especial. Pero en aquel momento ellos tuvieron esa expresión, pero eso no representó un cambio profundo en sus vidas. La parábola del sembrador sigue diciendo, esto es Mateo 13, 5 y 6, dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Miren la semilla. Esta es una semilla, cae en pedregales, ¿y cuánto fruto produce? No produce, se seca, no da buen resultado. Cuando Jesús explica la parábola, dice en los versículos 20 y 21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En aquella multitud había gente que cuando supieron que venía Jesús y algunos les contaron de milagros que había hecho y de la resurrección de Lázaro, dijeron: ¡ay, qué bueno! Y vieron que alguno fue a buscar ramas de palmera y lo celebraban con eso y gritaban, y ellos acompañaron. ¿Alguna vez usted ha ido a un estadio deportivo? Hay gente que grita, ¿saben? Déjenme decirles que aquí no gritan nada. De donde mi esposa y yo venimos, ahí sí gritan. Y mucho. Pero bueno, el hecho es que hay veces que uno termina gritando porque el otro gritó. Yo estuve en un partido donde le gritaban a Altuve en béisbol. Y yo también terminé gritando, hermano. Ya estaban todos.
¿Significa eso algo? No. Aquella multitud era como semilla sembrada entre pedregales. Al momento se alegraron, ¡ah, qué bueno! Pero salió el sol y se secó. Pocos días después estaban pidiendo la crucifixión de Jesús. Tal vez, algunas veces, tú puedes venir a la iglesia, puedes venir a la reunión, y bueno, simplemente porque es lo que hacemos, porque siempre vamos, o porque mamá, papá quiso, porque el hermano quiso ir, entonces yo fui a acompañar, y entonces, y escuchas la palabra, y tal vez a veces hasta cantaste y todo, y bueno, ha sido parte de tu experiencia, pero si no hay una profundidad, si no quitamos las piedras, si no quitamos los pedregales, aquello no produce el fruto que tiene que producir. Y entonces vamos a ser como aquella multitud que en aquel momento estuvo, acompañó, pero que en principio no fueron parte de los que acompañaron a Jesús en su experiencia como Salvador. Bueno, pero ahí tienen los opositores y la multitud. El tercer grupo que encontramos ahí son los simpatizantes, los fans de Jesús. ¿Ustedes saben lo que es un simpatizante? ¿Usted es simpatizante de algún cantante, de algún deportista? Como que le resulta bien, como que le cae bien. Escuchen, hay simpatizantes de políticos también. Escuchan hablar a alguien y uno dice, esas ideas me representan, me parece bien lo que está diciendo, y entonces uno se transforma en simpatizante. No voy a dar nombres ahora de políticos porque terminamos mal. Pero el hecho es que uno puede ser simpatizante también de Jesús. Y miren, cuenta el relato en el versículo 17 y 18. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Daban testimonio los que habían estado allí junto al sepulcro de Lázaro y que habían visto. El relato nos cuenta en Juan capítulo 11 que Jesús se paró frente a la tumba y luego de llorar por él, le dijo, Lázaro, ven fuera, le habló al muerto. Y el muerto respondió y obedeció. Y entonces aquello impactó la vida de gente y vino y lo contó, y vieron personas que acompañaron aquel momento o que escucharon el relato y bueno, dijeron, entonces Jesús, qué bien lo que hace. ¿Significa eso que ellos eran discípulos de Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. ¿Se acuerdan que Jesús dijo eso? Una cosa es que Jesús te caiga bien. Una cosa es que te parezca bien lo de Jesús. Pero otra cosa es que tu vida esté comprometida con Él, al punto de tomar decisiones en tu vida que impliquen caminar con Él de aquí para siempre. Así como todos, Jesús tuvo sus simpatizantes. No todos los testigos de sus milagros terminaron siendo sus seguidores. No todos los que escucharon el testimonio personal de lo que había pasado en alguno de los milagros terminaron siendo discípulos comprometidos. Y ahí es donde nos ponemos un poco más comprometidos nosotros. ¿De cuáles somos nosotros? ¿Nosotros somos simpatizantes de Jesús o hay algo más? Tenemos un compromiso más serio con Él. Podemos llegar a confundirnos si nos quedamos al nivel de ser solamente fans de Jesús. En la parábola del sembrador dice en el versículo 7 de Mateo 13, y parte cayó entre espinos,
y los espinos crecieron y la ahogaron a la semilla. Y cuando Jesús explica el significado, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sabías tú que este sistema en el que vivimos y la economía de este sistema puede llegar a confundirnos tanto que pueden ahogar el resultado de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Escuchen, esto es muy serio. Y esto puede hacer la diferencia entre ser simpatizantes de Jesús o ser discípulos comprometidos que van a escuchar su voz y van a seguirle hasta que regrese y hasta que estemos en su presencia. Entonces, esto es algo tremendamente serio que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué hay en nuestra vida que puede estar ahogando el resultado de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? El Señor quiere obrar de una manera profunda y especial en nosotros. Entonces, si descubres que estás actuando de alguna manera como un simple simpatizante de Jesús, espero que lo consideres seriamente para avanzar al siguiente nivel. Porque después, el último grupo son los comprometidos, los discípulos de Jesús. Y justamente en este pasaje no aparecen en una posición demasiado buena. Miren, cuando se nos cuenta esto, en Juan 12:16, dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y que se las habían hecho. Escuchen, los discípulos habían caminado con Jesús, habían llegado con Jesús a Jerusalén, llegaron a la entrada de la ciudad, Jesús le da instrucciones: miren, vayan a buscar el burrito, me lo traen para que yo monte en él. Ellos fueron, hicieron todo eso, cumplieron con todo esto y no se dieron cuenta que estaban cumpliendo una profecía que había sido escrita muchos años antes. He aquí que tu rey entrará a ti montado en un asno. Ellos no se dieron cuenta. ¿Saben? Como yo les decía al principio, las cosas no ocurren por casualidad en nuestra vida. Puede ser que a veces nosotros estemos participando en algo que es el cumplimiento de una profecía de Dios y no nos dimos cuenta. Ellos se dieron cuenta mucho tiempo después. Dice, después, cuando Jesús fue glorificado, luego de la resurrección, más adelante, ellos empezaron a atar cabos y dicen: ¿te acuerdas cuando entró en el burrito en Jerusalén? Zacarías 9:9. Está escrito. Él cumplió la profecía. Está confirmando que Él es el Salvador, el Mesías. Pero se dieron cuenta después. Aquí, en esta parte del relato, aquellos que son los discípulos comprometidos del Señor llegaron hasta cumplir con la profecía sin haberse dado cuenta. Pero justamente los discípulos de Jesús son los que no solamente se han conformado con saber que Jesús es importante, sino que han estado dispuestos a dejar que Él los transforme. Dice en Mateo capítulo 13, versículos 44 y 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, el reino de los cielos se parece a ese tesoro. El reino de los cielos nosotros lo encontramos en Cristo Jesús. Cristo Jesús puede ser para nosotros como el tesoro escondido en el campo. Ahora,
Si fuésemos simplemente simpatizantes de Jesús, nos alcanzaría con saber que en aquel campo hay un tesoro escondido. ¡Qué lindo tesoro! Es precioso, es riquísimo el tesoro. El discípulo va, vende todo lo que tiene, con el producto compra el campo y se queda con el tesoro. Esa es la diferencia entre un simpatizante que sabe que el tesoro está allá, pero el tesoro nunca llega a ser suyo. ¿Es Jesús tu tesoro? ¿O simplemente tú sabes que está allí? Tiene que haber una diferencia, porque los que se salvan, aquellos que van a llegar a pisar las calles de la Nueva Jerusalén un día con el Señor, los que lo van a ver cara a cara, son los que realmente están dispuestos a hacer de Jesús su tesoro. No simplemente saber que el tesoro está allí. Dice Mateo 13:8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Y cuando explicó la parábola, dijo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Yo quiero ser ese. Yo quiero ser aquel que recibe la palabra, que la entiende. Hay veces que requiere tiempo, hermanos. Hay veces que requiere ponerse a pensar. Hay veces que requiere tener una libreta y anotar lo que uno está descubriendo. Hay veces que requiere hasta memorizar algunas palabras de las Escrituras. Pero requiere de nuestro esfuerzo. Pero además, tiene que ser esa experiencia en la que recibimos la palabra, la entendemos y dejamos que profundice. Y eso nos transforma, nos cambia. No solamente sabemos que el tesoro está allá, dejamos todo lo demás. Lo encontramos más importante que todo lo que hay en nuestra vida. Y en él encontramos el significado de toda nuestra existencia. Entonces, al pensar en esta experiencia del día de Ramos, el domingo de Ramos, como es hoy, yo les pido que no se queden solamente con la experiencia, sino que definan a ver cómo van a transitar por la vida. Me parece que opositores de Jesús ustedes no son. ¿Se acuerdan? Opositor fue la primera opción. Tal vez ustedes hayan sido parte de la multitud. No se conformen con ser parte de la multitud. Están siendo invitados a ser parte de la minoría. Necesitamos ser comprometidos. Entonces, no somos opositores, no nos conformamos con ser parte de la multitud, pero tal vez puede ser que hayamos llegado a ser simpatizantes. Jesús nos cae bien, nos parece bien lo de Jesús. Qué bueno lo que el pastor habló, está bien, pero si no te transforma la vida, si Jesús no llega a ser lo más importante para ti, entonces te estás quedando afuera todavía. Por eso es que tenemos que avanzar a ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Estás recibiendo una invitación de Jesús, Él se para frente a ti y te dice, oye, tómame en serio. Él es el que puso su vida por nosotros. Nadie pagó lo que Él pagó por nosotros. Nadie nos ha amado ni nos ama como Él nos ama. Entonces, necesitamos comprometernos con el Señor al nivel de lo que Él quiere hacer en nosotros, porque Él quiere hacer grandes cosas con nosotros y tenemos que confiar en lo que Él va a hacer. Así que ni opositores, ni multitud, ni simpatizantes. Seamos discípulos de Jesús. Vamos a orar. Amado Señor, queremos en este momento darte las gracias,
Señor, ha sido tan maravilloso que tú nos hayas amado tanto, que nos hayas considerado tan importantes como para pagar el precio tan grande que pagaste por nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por seguir teniendo esa bendita paciencia con la que vuelves a hablar a nuestros corazones, con la que nos vuelves a inquietar, nos vuelves a invitar. Señor, ayúdanos para que no nos conformemos con simplemente saber de ti. Señor, que podamos profundizar y que podamos dejar que tú nos transformes siendo verdaderos discípulos tuyos. Ayúdanos, Señor. Obra en nuestras vidas. Padre, que cada uno de los que estamos aquí no se conforme con participar de vez en cuando, en escuchar de vez en cuando las cosas que tienen que ver contigo. Despierta una sed en cada uno de nosotros que nos ponga un anhelo de querer de ti más y más y que podamos aprender de ti más y más. Gracias, Señor. Gracias por la obra que tu Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas en este momento. Sigue obrando en nosotros, Señor, y bendícenos a lo largo de toda esta semana y que también podamos reflexionar a lo largo de la semana al recordar que esta semana se recuerda la crucifixión y se recuerda la resurrección. Nos ponemos en tus manos y queremos dejar que tú obres en nosotros. Gracias por tu inmenso amor, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza. Bendice la vida, la familia de cada uno de nosotros. Sana a los que están enfermos, provee para los que están en necesidad y dirígenos a todos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sí. Queremos pastel. Yo te lo prometo. Ajá. Dios les bendiga. Vamos a dar los anuncios. Hay cambios en esta semana para bendición de todos nosotros. Miércoles, estudio bíblico a las 6 de la tarde. Los esperamos. Este viernes siempre tenemos servicio de oración, pero no va a haber servicio de oración. ¿Por qué? Porque vamos a tener la Cena del Señor allá en el Santuario Grande con nuestros hermanos los americanos. Y el sábado 19 de abril vamos a tener reunión de mujeres. No falte, porque va a estar bien bonitos, como siempre. No por la comida, ¿verdad? Porque a mí me encanta la comida, no, sino por la palabra del Señor. Las esperamos el sábado 19 de abril a las 9, de 9 a 11. Y el domingo vamos a tener, no vamos a tener estudio bíblico, porque vamos a tener el servicio general a las 10:30. De todas maneras, los que faltaron, les vamos a pasar los anuncios por WhatsApp. Que Dios me los bendiga. Y no se vaya, vamos a partir el pastel y vamos a cantarle a la hermana Nancy. Bendiciones.